Buenos días, chicos. Bueno, mientras voy dando el ingreso, la admisión a lo que me estaban pidiendo, vamos a ir poniéndonos un poquito el tema, vamos a ir indicando de que vamos a iniciar la grabación para el registro. Todavía estoy en deuda con subir la grabación, pero bueno, voy a ver si en el transcurso de estos días lo puedo hacer. Bueno, empezando a grabar. ¿Me escuchan bien? Buen día, profe, sí se lo escucha. Bueno, gracias. Bueno, hoy vamos a ver la parte final de la bolilla 3, que refiere al régimen financiero y económico de la Constitución. Habíamos visto lo que era el Tesoro Nacional, los elementos. Yo ahí compartí para los más tempraneros un link que lo voy a volver a subir porque no sé si todos lo van a poder ver respecto de algo de lo que vamos a hablar hoy, que refiere a un tema de actualidad. ¿Mm? En la dinámica, más allá de que ustedes van a tener la posibilidad luego de evaluar como año a año lo hacen el desempeño de los profesores. Personalmente siempre me he empeñado en tratar de presentar al alumnado aquellos elementos que hacen a la vida cotidiana, diríamos, ¿m? Como una forma de demostrar de que este derecho, este conjunto de normas, este diseño del deber ser, que a su vez es considerado la base elemental para el desarrollo armónico de una convivencia, que a mi entender serían los elementos propios del derecho público, pero sobre todo los elementos propios del derecho constitucional, donde hay que siempre buscar un equilibrio y que indudablemente esa situación de articulación permanente lo expone constantemente a críticas, a objeciones, pero bueno, en ese juego de la convivencia pacífica debe darse también el fortalecimiento de las normas esenciales que consideramos, a nuestro entender, las normas constitucionales. ¿Mm? Bueno, vamos a buscar el Power. Mientras seguimos dando admisiones. Bueno, nosotros vimos que en la bolilla 3 teníamos el sistema de gobierno, teníamos el carácter representativo de nuestro sistema de gobierno, las implicancias que para ello tenía, y también teníamos lo referente a la forma republicana. Ahí no sé, Candela, si era ese chico. A ver, estoy admitiendo todo lo que tengo pendientes. Justo Candela abandonó la reunión. No sé quién le había pedido a Candela que avise que había pedido acceso. Ah, listo. Gracias, Fabiana. Bueno, habíamos visto entonces la característica del sistema de gobierno con la representatividad por un lado, con los principios republicanos por otro lado y con la forma de Estado federal, para luego abordar lo relativo a cómo hace el Estado para satisfacer aquellos fines, objetivos que se impone dentro del concepto genérico del bien común, en lo relativo a con qué sustenta los fines. ¿Mm? Y la Constitución dice en su artículo 4
el Estado Nacional proveerá los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional. A ver, ahí sigo teniendo para ti. ¿Listo? Con los fondos del Tesoro Nacional. ¿Mm? Esos fondos del Tesoro Nacional tienen una conformación del producto de los derechos de importación y exportación. ¿Qué resulta ser cuando decimos los productos de los derechos de importación y exportación? ¿Mm? ¿Tienen idea ustedes de qué hablamos cuando hablamos de los productos de importación y exportación? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos eso? ¿Mm? ¿Alguien que quiera participar? A ver, Axel, Puede, Pablo. puede ser que nosotros importamos tecnología y exportamos productos primarios. Sí, muy bien. ¿Y ese solo hecho ya nos genera derechos de importación o exportación o en qué momento se genera? A ver, el índice, los productos que se compran en el extranjero y los que se venden. Los que se venden, ¿dónde? Y Mauricio dice el comercio por la aduana. Ahí Mauricio está llegando un poquito más. Los derechos de importación y exportación son todos aquellos que se vinculan con la actividad aduanera propiamente dicha. ¿Mm? En su momento, acuérdense ustedes que un gran motivo de disputa político que llevó también a un diseño institucional en nuestro país que por 40 años estuvo discutiendo entre las provincias del interior y la provincia de Buenos Aires o Buenos Aires, como conocemos ahora, ¿qué era? La disputa por qué, por el manejo de qué, Puede ser de los puertos, profe. de los puertos. Muy bien, Cristian, muy bien, Axel. ¿Mm? Y en ese momento los puertos, ¿qué puerto era? ¿Mm? El de Buenos Aires o el de El de Buenos Aires, Rosario. el único diríamos que siempre se priorizó, porque ya en la conformación colonial, en la conformación colonial, Buenos Aires era el, el- el camino de acceso, diríamos, ¿m? En su momento, y el camino de egreso de las producciones locales, ¿m? Para todo lo que era el litoral, digamos, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, hasta incluso podríamos decir que Asunción, ¿no es cierto? Todos dependíamos de ese puerto, y en ese puerto es que se producía la concentración de la recaudación, se producía también que fue motivo o elemento a considerar en su momento, de los primeros momentos de la Revolución de Mayo, un fuerte intercambio de contrabando. El contrabando generalmente se bajaba en la banda oriental del Uruguay y luego se ingresaba, y ese contrabando estaba bancado por las actividades comerciales. Lo mismo que hoy por hoy podríamos decir que sucede en algunas zonas de frontera, ¿no es cierto? O sea, el contrabando existe porque hay una demanda satisfecha por el elemento del contrabando. Y esa demanda satisfecha generalmente se da ¿por qué? Porque hay una variación en el precio, en la calidad, en la cantidad, en la disposición inmediata, ¿m? Porque en igualdad de condiciones uno no iría a buscar un elemento de contrabando. ¿M? ¿Ustedes alguna vez representaron, saben de alguien, conocen de alguien que en vez de comprar, no sé, un celular en la Argentina, va y lo compra en Paraguay? ¿Mm? Muy bien, esa compra hecha en Paraguay no es una compra ilegítima. Lo que pasa es que uno, ¿qué es lo que debería hacer con esos elementos? Esos elementos deberían llegar y ser declarados en la aduana. Y al declararlos en la aduana, ver si corresponde o no, el pago de algún derecho, en este caso, ¿qué actividad hacemos? ¿Importamos o exportamos? Estamos importando. Estaríamos importando. ¿M? Por ahí, si ustedes tuvieron la posibilidad de hacer algún viaje, y sobre todo aquellos que hayan tenido la posibilidad de salir
por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, también se da en otro aeropuerto, pero ahí es más notorio. Cuando llegan los vuelos internacionales, generalmente tienen carteles o aviso de la ADA, Administración de Aduanas, dependiente de la FIP, concentrado en la FIP, que si usted trae elementos del extranjero que tenga que declarar, pase por tal lado. Y si no, va y se somete a una suerte de control aleatorio, de acuerdo al semáforo, que daría que algunas personas son controladas y otras personas no son controladas. ¿Mm? Esa actividad, diríamos, que hace a los derechos de importación e exportación, es uno de los elementos que nutre el Tesoro Nacional, conforme al artículo 4. No es el único. ¿Qué otros elementos más tenemos en la conformación de ese Tesoro Nacional conforme al artículo 4 de la Constitución Nacional? Venta de correos. La de correos. ¿Mm? ¿Qué cosa es el correo? Renta. Las rentas, los beneficios del correo. Hoy por hoy podríamos decir que sería asimilable también a los beneficios de las diversas empresas o los diversos servicios que el Estado pueda prestar a través de las diversas formas de organización estatal que generen un beneficio. ¿Mm? También es, por ahí en algunos aspectos, discutible qué beneficios hay o cómo se obtienen los beneficios cuando, por ejemplo, la satisfacción de ciertas y determinadas necesidades que son las que llevan a la implementación de empresas del Estado, direcciones operativas, direcciones de prestación de servicios, están siempre en búsqueda de ese fin común, no de la necesidad de la obtención de renta. ¿Qué quiero decir con esto? En el análisis económico, en el análisis desde el punto de vista de un profesional de la ciencia económica, siempre se trata de establecer una cuestión de equilibrio entre inversión, retorno de la inversión con mayor o menor eficiencia, y algunas decisiones están manejadas por la cuestión de decir, bueno, es rentable la rentabilidad de la actividad. Bueno, sostener una extensión de un servicio público por el parámetro únicamente de la rentabilidad, medida como en cuánto tiempo voy a recuperar una inversión, hay veces que el Estado no hace ese análisis. ¿Por qué? Porque implica también un posicionamiento desde tal punto de vista contrario a una mayor posibilidad de desarrollo. Si yo tengo que decir, a mí tender una red de fibra óptica para que cubra la localidad más lejana, la ciudad de Resistencia, que serían más de 500 kilómetros o 600 kilómetros, depende hasta dónde queramos llegar, ¿qué beneficio voy a tener? ¿Qué tránsito de datos voy a tener a lo largo de toda esa red que me va a permitir a mí justificar que un usuario me pague, o cuánto debería pagarme un usuario para justificar semejante inversión? Bueno, el Estado muchas veces no hace ese tipo de análisis y por lo tanto la generación genuina de rentas por ahí se encuentra un poco discutida, sin caer en la discusión fácil de que el Estado suele tener estructuras, o sea, de los abusos cometidos, no es una discusión fácil, de una realidad imperante de que los abusos cometidos muchas veces en función del Estado, como entendiendo al Estado como unos padres generosos y con una gran billetera que nunca se acaba, pueden dar cobijo a muchos cargos. ¿Mm? Hay que centrar la discusión, y en eso es fundamental el aporte de los profesionales de la ciencia económica respecto de la eficiencia del Estado, que muchas veces es un elemento que no entra en la discusión pública. ¿Mm? Y vamos a tratar de ir viendo lo referente a esos aspectos en relación a los siguientes puntos. Otra forma, como dice Fátima, es la obtención de lo producido de la venta o locación de tierra de propiedad nacional,
que actualmente se encuentra también muy reducido en función de que el Estado de 1853-60 se había dispuesto todos los territorios excedentes a los límites de los estados provinciales que la conformaron, comprendidos dentro de lo que resulten las fronteras reconocidas o las fronteras que se acuerden con las potencias extranjeras, le iban a corresponderle al Estado Nacional, pero había dispuesto que esos territorios, a su vez, tenían que estar destinados a un proceso político de provincialización, diríamos, función de los cuales, una vez despojado del dominio que sobre ellos ejercían los pueblos originarios, lamentablemente a través de las llamadas campañas del desierto, campaña del Chaco, con las implicancias que significaron para esas culturas, porque fue una dominación en base de posicionamiento, el reposicionamiento militar, diríamos, de toda la Patagonia, de todo lo que es el Gran Chaco, que comprende esperen que tengo un problemita con la máquina, que comprende todo el norte de Santa Fe, la provincia del Chaco, Formosa, toda esa zona, diríamos, y todo lo que era la Patagonia, que comprende el desarrollo de gran parte de lo que es la provincia de Buenos Aires ahora, era más o menos hasta la mitad de la panza, lo ocupado por provincia de Buenos Aires, y toda La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. ¿Mm? En ese proceso de dominación, lamentablemente hemos cometido un genocidio, diríamos, que por ahí a lo mejor, a diferencia del desarrollo de otras naciones, sobre todo cuando tenemos permanentemente el espejo de Estados Unidos en su momento lo explotó como un recurso cinematográfico del blanco contra el indio y nosotros por lo menos no hemos llegado a ese nivel, pero también nos debemos una reparación respecto de ese hecho, por lo menos un cuestionamiento respecto de esos hechos que algunos tuvieron como teatro de operaciones hasta bien entrada el siglo XX en nuestra propia provincia con el tema de la masacre de Napalpino, ¿cierto? Todo un capítulo pendiente de nuestra historia reciente. Bueno, tampoco tenemos por qué alarmarnos de nuestra historia reciente porque somos una nación joven. Candela dice los empréstitos. Muy bien. ¿A qué hacemos referencia con los empréstitos? Los distintos tipos de empréstitos, que son los préstamos, que existen préstamos voluntarios. En su momento también han tomado empréstitos forzosos, que fue cuando el Estado se hizo de los depósitos existentes en el sistema bancario. Eh, lo hizo Raúl Ricardo Alfonsín, lo hizo Carlos Saúl Menem, lo hizo en la debacle del arruismo con el inicio del corralito, el corralón, sostenido a posteriori con la gestión de Eduardo Duhalde en la sucesión de presidentes luego de la caída de Fernando Larrúa en diciembre del 2001, con el famoso váyanse todos. ¿Mm? Se da, diríamos, de esa manera, obviamente generan discusiones judiciales y bueno, en algunos casos la Corte Suprema ha convalidado esas formas en lo que se considera objetivamente fallos cuestionables en el punto de vista de lo que es el respeto del derecho de propiedad, porque vos llevaste tu plata al banco, hiciste un convenio con el banco y un día el Estado viene y dice, no, todos estos depósitos son míos y yo te los voy a pagar con un bono del Estado a 5, 10, 15, 20 años con una tasa de interés tal y implica, querramos o no, una expropiación forzosa del derecho de propiedad. Esos casos hemos tenido, hoy por hoy están más en boga los de préstamos voluntarios. ¿Mm? Nosotros terminamos ayer, anteayer, habría que buscar alguna noticia para comentarla, un trámite de renegociación de la deuda, que se planteó de manera voluntaria, que ahora va a tener que tener una sanción del Congreso, que en términos generales implica un alivio para las obligaciones asumidas también por un gobierno electo popularmente, que vencían a partir de este año con un diferimiento para que
el pago empiece dentro de 2 años y estamos también empezando una serie de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que implica, sin más ni menos, que una forma de empréstito. Y la otra opción que tenemos, ¿cuál es? La otra opción que el Estado tiene para proveerse de sus gastos. ¿Mm? ¿Tienen presente? ¿Mm? Las contribuciones, dice Juan Francisco Acuña, las contribuciones a la población, ahí estamos. Emitir, dice Jainén Encinas, contribución a la población que imponga el Congreso. Esas contribuciones a la población que imponga el Congreso son contribuciones de la población que impone. Son los que nosotros denominamos impuestos, tasas o contribuciones específicas. ¿No es cierto? ¿Mm? Los impuestos, por eso yo hoy compartí el link, la Argentina tiene una larga historia de impuestos eh, que todos tienen siempre una argumentación, diríamos, favorable. Y voy a ver si puedo compartir con ustedes, no sé si alguno tuvo acceso, no, porque yo no cargué acá todos los trabajos prácticos. En uno de los trabajos prácticos hay un lindo link que da cuenta de, a ver, vamos a buscarlo. Un lindo link que da cuenta de cómo históricamente, es más, hasta algunos autores podrían decir de que grandes de los movimientos revolucionarios están abocados a la función del Estado y su rol recaudador. En la página de la BBC, que es una cadena de información británica, está este link que vamos a tratar de presentar ahora, a ver si me sale. Vamos mejorando, pero ahí lo ven. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe, sí. Bueno, gracias. Bueno. Los 6 impuestos más insólitos de la historia. Este link después lo voy a subir para que lo quieras ver y vale la pena leerlo un ratito. Ya lo dijo Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que hay solo 2 cosas que están garantizadas en la vida: la muerte y los impuestos. La idea de que un Estado o gobernante les cobre dinero a sus ciudadanos, supuestamente a cambio de la provisión de varios servicios públicos, nació en el antiguo Egipto hace 5.000 años. Desde entonces, el concepto fue adoptado por todo tipo de civilizaciones a lo largo del globo, ya sea que cobren a través de tasas sobre bienes y servicios o o en la forma de gravámenes directos, como el impuesto sobre la renta que crearon los británicos en 1800 para financiar la lucha contra Napoleón. Los impuestos son aportes obligatorios, cuyo incumplimiento tiene pena en la ley. Algunos tuvieron tanto impacto que incluso provocaron guerras. Quizás el caso más notorio fue el arancel sobre el té y otros bienes que llevó a los colonos de Estados Unidos a rebelarse contra la propia corona británica, lo que dio pie a la guerra de independencia de ese país, más allá de las ideas políticas, pero actúa como un motivador de esas ideas políticas. En tiempos más recientes, las tasas sobre algunos productos dañinos, por ejemplo las bolsas de plástico, uno de los principales contaminantes del planeta, ha logrado reducir su uso. Pero la historia de los impuestos también está repleta de gravámenes que por lo menos a primera vista suenan hasta ridículos. En BBC Mundo te presentamos una lista de 6 de los aranceles más curiosos de todos los tiempos. Y habla del aceite marca Faraón, un pis costoso, por las barbas de Enrique y Pedro, con vista cuesta más, el astuto de Oliver y las vacas flatulentas. Te voy a poner el link para que después el que quiera ingresar y a su vez el que tenga anécdota para contar cuando vayan a quejarse sus clientes, cuando se reciban, sean ustedes y puedan armonizar el enojo de su cliente por un nuevo impuesto con algún elemento histórico.
No sé si se acordarán de derecho público, pero a lo mejor de esto les puede resultar de gran utilidad. ¿Eh? Entonces, la cuestión de la forma de hacerse de fondos, el Estado siempre fue una necesidad imperiosa. ¿Mm? Y siempre va a haber, como toda necesidad del Estado, algún justificativo, ¿Mm? Alguna forma de decir, bueno, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? Y siempre ese justificativo hasta suele sonar muy, muy bonito, diríamos, muy bonito. Eh, la gestión actual dispuso un impuesto que se llama país, que implica ni más ni menos que el pago de un 30% por sobre el valor de aquellos que quieran atesorar en moneda extranjera o aquellos que quieran pagar bienes y servicios en el exterior, que implica que el precio oficial del dólar tenga el pago de este impuesto que se estableció en principio por 2 años. ¿Mm? Entonces no te prohíben la compra de dólares, si te la limitan a una determinada cantidad y te adicionan un importe correspondiente a ese impuesto. ¿Mm? Los principios constitucionales que hacen a el ejercicio de este derecho de parte del Estado, de esta atribución por parte del Estado, se encuentran determinados en el principio de legalidad, que dispone que debe ser el Congreso quien dispone la sanción del impuesto, del gravamen, y dentro del Congreso resulta la Cámara de Diputados, el organismo pertinente para la sanción de dicho gravamen. Por lo tanto, si en principio aparece la creación de algún impuesto por un órgano que no resulte el órgano deliberativo o legislante, podríamos tacharlo de nulidad o de inconstitucionalidad a través de una revisión judicial. El principio de igualdad fiscal, que ante iguales situaciones corresponde la misma carga tributaria, que genera controversias, por ejemplo, respecto de por qué los funcionarios judiciales, que tienen también consagrada una inmunidad constitucional, que es la intangibilidad de sus haberes, no se encuentran o no se encontraban alcanzados por el principio rector del impuesto a las ganancias. ¿Mm? Eso fue zanjado durante la gestión del último gobierno de una manera que también amerita reproche o puede generar reproches, porque se dispuso que los funcionarios nuevos que accedan a los cargos en la actualidad pagarían el impuesto a las ganancias y los funcionarios que hayan accedido anteriormente mantendrían, mientras mantengan el mismo estatus, este, excluidos del pago del impuesto a las ganancias. Pero bueno, va a llevar muchos años hasta que todo el sistema judicial resulte tributario de este principio de igualdad fiscal. El principio de la realidad económica, que determina que en dos sentidos, desde el punto de vista del Estado, la determinación del hecho imponible es trascendente a la denominación que puedan dar entre las partes a las realizaciones o los particulares con el Estado. Decir, bueno, yo grabo toda transferencia. Bueno, que yo le estoy dando a él no implica una transferencia porque él después me tiene que devolver. Bueno, si hay transferencia, es sujeto de hecho imponible y por lo tanto es sujeto de tributación. Y también por parte del mismo principio, en sentido contrario, por parte del contribuyente contra el Estado, cuando diga, bueno, usted grabó tal cosa, pero yo acá en realidad estoy haciendo, por ejemplo, tal o cual situación. En el caso del impuesto país, se graba y si bien se encuentran eximidos algunos conceptos que hacen a la salud y a la educación, bueno, hay algunos planteos judiciales en los cuales se dice, mire, yo en realidad esta disposición que estoy haciendo de los dólares, la estoy haciendo para que mi hijo en el exterior pueda estudiar y de tal manera debería encontrarse abarcada dentro del principio de real imposición como
como un eximente de pago, porque justamente si la educación y la salud de los productos que ingresen al país van a estar eximidos del pago de este impuesto, esta circunstancia de que mi hijo esté en el exterior para estos fines también debería haberse abarcado. Todavía no hay resoluciones sobre el fondo de la cuestión, pero sí hay planteos más que interesantes y muy bien elaborados que han puesto, ahora vamos a ver, que han puesto dichas cuestiones en tela de juicio. Ahí David pregunta, un tema de neta actualidad, que dice: ¿el impuesto a las grandes riquezas cumpliría con los principios? Bueno, tendríamos que proponernos, yo voy a ver si consigo el texto del proyecto y empecemos a buscar las posiciones. Yo hasta ahora lo que fui viendo son grandes reproches respecto del impuesto a las grandes riquezas, de la satisfacción de todos los principios constitucionales, porque también hay otro principio constitucional que es el de la no confiscatoriedad. O sea, se reconoce que el Estado está legitimado para hacer uso de esa atribución tributaria, pero no puede implicar el agotamiento mismo de la tenencia. O sea, si yo voy a tener algo, ¿para qué? Para que el Estado termine apropiándose de eso, va a ser contrario, va a estar en colisión con el derecho de propiedad, que también me lo reconoce la Constitución. ¿Hasta qué límite se entiende válido? Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en algunos precedentes ha establecido que el límite que da cuenta o que hace referencia resulta el del 33%. Entonces, hasta un 33% sería legítimo que dispongan la tributación, pero más de un 33% ya tendría un fin confiscatorio. El hecho de tenerlo me va a generar un perjuicio, de tal manera que tendríamos que ver, analizar sobre qué resulta el hecho imponible y ver si se da el cumplimiento o no de todos estos principios. De por sí, ya que el impuesto a las grandes riquezas va a afectar a un sector económico poderoso, de por sí va a ser judicializado, de por sí va a ser, diríamos, motivo de grandes discusiones. ¿Por qué? Porque las personas que deberían tener que soportarlo están en condiciones de conseguirse muy buenos estudios jurídicos, contables, especialistas en impuestos, y de presionar, aunque no tuviesen razón, a través de los distintos medios o canales que pudiesen llegar a hacerlo, como para dejarlo en stand-by. Y en cambio los otros impuestos distorsivos que se imponen de manera general y que muchas veces afectan a personas de muy bajo poder económico, muy bajo poder político, no entran en discusión, y que son mucho más distorsivos de la realidad económica. Nuestra Constitución dice también, o hace un juego de distribución respecto de los aportes o contribuciones que se impongan. Determina claramente que todo lo referente a derechos de importación y exportación son de dominio del Estado Nacional, y respecto a las contribuciones, se las distingue entre directas e indirectas, que a nosotros nos interesa saber respecto de quién es el que carga con el pago, o sea, quién es el que sufre sobre su patrimonio soportar el impuesto. Los directos resultan aquellos donde el contribuyente de iure se identifica con el contribuyente económico real, es decir, que el pago que se hace no puede ser trasladado en forma directa o inmediata a un tercero. Indudablemente que hay una traslación indirecta del impuesto, pero no puede ser de modo directo. Dentro de los impuestos directos tienen trascendencia el impuesto a las ganancias, el impuesto al patrimonio, bienes personales, los ingresos brutos, etcétera, etcétera, etcétera. Los impuestos indirectos es cuando se da la posibilidad de que el contribuyente de iure, es decir, aquella persona que hace realmente el aporte, tenga la posibilidad de trasladar el pago efectuado al que se denomina contribuyente económico o real, que resulta un tercero. Por lo tanto, el que soporta el pago
resulta este tercero. Ahí tenemos impuestos internos, el IVA, el impuesto al tabaco, a las bebidas, el impuesto al combustible. El impuesto al combustible lo tiene que ingresar la petrolera o lo tiene que ingresar la estación de servicio, pero el que lo soporta es el que va a cargar los 500 pesos, 1000 pesos a su tanque de nafta, ¿no es cierto? Los impuestos indirectos tienen la posibilidad de diferenciarse en externos, los que habíamos hablado de derecho de importación y exportación, y los internos, que son generalmente los impuestos al consumo. Como gravámenes tenemos los impuestos, las tasas y las contribuciones. Las contribuciones generalmente son especiales. ¿Cómo se distribuyen las competencias entre nación y provincia? Muy bien. Respecto de los impuestos directos, el Estado federal, conforme al artículo 75, inciso 2, puede determinarlos de manera excepcional y por tiempo limitado. Y respecto de las provincias, los impuestos directos resultan, conforme al artículo 121, una facultad propia de ellas, primaria de ellas. Respecto de los impuestos indirectos externos, el Estado federal ejerce una facultad exclusiva y excluyente respecto de ellos, conforme al artículo 4 y 75, inciso 11 de la Constitución Nacional, y al ser exclusiva y excluyente, nunca las provincias podrán determinar un impuesto indirecto externo. Artículos 4, 9 y 126. Respecto de los impuestos indirectos internos, conforme al artículo 4 y el artículo 75, inciso 2, resulta ser una facultad concurrente de las provincias. Este esquema impositivo generó la necesidad de que, o sea, primero, al determinarse esa concurrencia en ciertos impuestos, generó ciertas y determinadas desigualdades que pretendieron ser salvadas a través de una serie de convenios de coparticipación posteriores a la Constitución de 1853-60, que empiezan allá por 1930, tendientes a lograr una equidad en, en la determinación de las facultades tributarias de cada estado para lograr así un desarrollo. Así fue que las provincias, a través de diversos convenios de coparticipación hasta la sanción de una ley, otorgaron a la nación el ejercicio de algunas atribuciones propias de ellas y acordaron con la nación una distribución de esos recursos. Fue así que se empieza a hablar en nuestro país de la coparticipación federal de recursos fiscales. La coparticipación federal de los recursos fiscales constituye un sistema concreto de distribución de una parte de los ingresos de la administración pública del país. En 1994, esa realidad ya imperante por más de 60 años en nuestro país tiene rango constitucional y establece un mecanismo propio con un inicio en la Cámara de Senadores y con una serie de requisitos en lo atinente a la actualización de ese sistema de coparticipación. Indudablemente, la delegación efectuada por provincia de la Nación en los aspectos de la recaudación, retención y redistribución entre aquellas y la Ciudad de Buenos Aires ha ido determinando que constituya la coparticipación federal de impuestos uno de los principales puntos de ingreso financiamiento, no solamente del Estado Nacional, sino también de los estados provinciales. Que a su vez, como es la mayor fuente de ingresos, genera una dependencia de las provincias respecto de esa forma de recaudación. En principio, todos los recursos coparticipables deben transferirse a sus provincias, estableciendo la ley 23.548
que de ese total la nación se queda con el 42,34% y la totalidad de las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 54,66%, quedando un 2% para recupero de un fondo especial de provincias y un 1% para la conformación de los aportes al Tesoro Nacional, que es otra herramienta que el Estado federal o el gobierno central suele tener a su disposición para salvar contingencias especiales. Los recursos disponibles para las provincias se distribuyen conforme un porcentaje en el cual la provincia de Buenos Aires lleva el 19,93%, Córdoba el 9,22%, Chaco el 5,18%, Santa Fe el 9,28%, Tucumán el 4,94%, Santiago del Estero el 4,29%, Salta el 3,98%, Formosa el 3,78%, Corrientes el 3,86%. El Chaco está dentro de las 5 primeras provincias que logran un significativo aporte. La modificación de este porcentaje de distribución fue habilitada en la reforma constitucional de 1994, estableciendo que nunca podrá ser para menos, pero aún no existe el suficiente acuerdo y han existido una serie de pactos fiscales transitorios desde 1994 hasta la fecha, en las cuales se ha empezado a discutir las pautas, porque indudablemente que ninguno quiere perder. Y en una provincia como la provincia del Chaco, un 5% de la recaudación nacional de estos impuestos tiene incidencia significativa. El destino de los tributos coparticipados está actualmente sostenido en los porcentajes que indiqué, diríamos. El 2% de reparación histórica o del Fondo de Reparación Histórica se encuentra distribuido entre la provincia de Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz, con distintos porcentajes, y los impuestos que entran en el convenio de coparticipación resultan ser el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, impuestos internos, impuestos a la transferencia de inmuebles de personas físicas, impuestos sobre bienes personales y monotributo. Con eso se hace la masa coparticipable y de tal manera también se determinó la liquidación inmediata con un sistema de goteo inmediato respecto de estos fondos. A ver, ahora voy, Fede y David, a lo que me preguntaron. Con la distribución, o sea, que no haya posibilidad que a través de la retención de la coparticipación exista el favorecimiento o el condicionamiento al desarrollo de alguna de las provincias. A ver, Fede me pregunta si puedo mostrar el Power. Bueno, ahora muestro. David dice, yo no entiendo la diferencia entre distribución primaria y secundaria. ¿A qué referís, David? ¿Distribución de qué? Acá en la parte de los convenios. La distribución primaria es la distribución entre nación y conjunto de provincias, que determina ese porcentaje, ¿no es cierto? Y la distribución secundaria se refiere a la distribución dentro del propio submundo de provincias, que es este cuadrito que ahora está en exhibición, no sé si lo están viendo, que refiere a los distintos porcentajes establecidos en esta ley. ¿Está? O sea, la primera distribución es qué es lo que se queda de la nación y qué es lo que qué es lo que se queda entre nación y provincia, y el segundo cuadrito es lo que refiere a, dentro del universo provincia, qué es lo que cada provincia se lleva, porque todo tiene que estar coordinado. ¿Entendido?
O sea, dos cosas se distribuyen entre nación como un solo Estado y conjunto de provincias, y después lo otro que también se distribuye a través de este propio convenio o de estos convenios de coparticipación es dentro de cada provincia. ¿Qué vamos a distribuir? ¿Cómo nos vamos a distribuir toda esta masa que se compone lo que en uso de atribuciones le fuimos delegando a la nación y en función de ella la nación después debe, bajo estos parámetros determinados de común acuerdo, distribuirnos a nosotros? A ver, voy a volver al Power. Profe, ¿esos porcentajes de distribución se mantienen o se van modificando? Y deberían modificarse, pero a través de un sistema tan complejo que hoy por hoy hay varios intentos, inclusive el gobernador Capitaní, cuando era senador, hizo un intento muy serio de avanzar en el tema y no llegó, diríamos, a la, a la posibilidad de avanzar, pero hay varios proyectos que hablan de una redistribución. Acá comparten un link de Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos, el informe técnico, donde da cuenta de la evolución de las transferencias del régimen, transferencia de otros regímenes. Muchas gracias por el aporte, lo voy a compartir y lo voy a guardar para ir viendo. A ver, vamos a navegar un poquito sobre este informe. Tratarse de una ley convenio, como dice acá, la característica que tiene es que para la modificación va a requerir lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que para la modificación de la ley va a hacer falta la intervención de los acuerdos con los estados provinciales, más las intervenciones de las legislaturas provinciales, más la intervención del Congreso. Y acá hay un esquema de distribución muy interesante. Vamos a agradecer la fuente, que es lo que nos dio Elías. Muy bueno, Elías. Sobre... Profe, nos está viendo. ¿No? Bueno, con razón nadie decía nada. Nos decía los, ¿cómo le erró el profe? A ver, vamos de vuelta. Presentar ahora una ventana. Ahí, no. Acá. Ahí. Ahora sí. ¿Estamos? Sí, ahora sí. Ahí sí. Ahí, fíjense los impuestos. IVA neto de devoluciones y reintegro. De total recaudado, la FIP, por un régimen de autarquía, se reserva el 1,9%. Y el resto, o sea, lo que sería el 90 y piquito por ciento, tiene, sería el 98,1%, tiene una distribución del 89% a masa coparticipable bruta y un 11% a seguridad social, del cual el 6,27% va a las provincias. De ganancias, tiene una retención del 1,9% y deducida, ahí está, ahora entiendo, y deducido eso el 100% a la masa coparticipable bruta. Los impuestos internos y seguros no se distribuyen. Bienes personales, también hay una retención del 1,9% para el régimen de autarquía de la FIP. Hay 3 millones que se reducen para el INCUCAI y el resto se distribuye el 53,76% para las provincias según la ley 23.548, más un 6,27% y el resto queda a nación. Del monotributo también hay una distribución del 1,9% para la autarquía de AFIP y un 30% de las provincias que se distribuye conforme el criterio de distribución secundario. Los servicios de comunicación audiovisual no se distribuyen. Las apuestas en efectivo, siempre dejando aparte la parte correspondiente a la recaudación que la hace la FIP,
se distribuyen 100% a la masa coparticipable bruta, ganancia mínima presunta también 100% a la masa coparticipable bruta, donde tenemos que sacar nación y provincia. Lo de transferencia inmueble también de esa manera. Crédito y débito en cuenta corriente no resulta un impuesto contribuible, pasaje al exterior no se distribuye, capital de cooperativas tiene la retención de la autarquía de AFIP y un 50% a la masa coparticipable, premios a los juegos va un 80,645% a la masa coparticipable bruta, impuesto a los combustibles líquidos, gasoil, va un 10,4% a las provincias, de los cuales un 60% tiene que ir a vialidad, un 30% a obras de infraestructura y un 10% al FEDEI, que es un fondo específico, y el 15,7% a las provincias para el FONAVI. Cigarrillos no se distribuye, internos seguros no se distribuye, videogramas y entrada de cine no se distribuye, impuesto país no se distribuye. Entonces, acá tenemos un gráfico que da cuenta cómo se determina la distribución conforme a la ley de reglamentación. El 61%, según este informe, va a provincias más cava, un 38,1% queda en el Tesoro Nacional y un 1% va a la conformación de los aportes del Tesoro Nacional. Dentro del concepto provincias más cava, vale tener presente que está el 2% que compone ese fondo especial de Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz, sumado al porcentaje anterior. Y la distribución secundaria respeta los lineamientos de lo que yo había dicho. 19,93 Cava, 3,86 Chaco, 5,18, perdón, 3,86 Corrientes, 5,18 Chaco, 3,78 Formosa, Santa Fe el 9,28, Misiones el 3,43, Neuquén el 1,54, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá, que mejor no puede surgir la indicación de los regímenes, lo identificaron como laberinto de la coparticipación, versión 2019. Entonces, en ese laberinto de la coparticipación tenemos, bajo el dominio de la AFIP, toda la columna de color negro que da cuenta de las funciones impositivas. Bajo el dominio de la AFIP, con la indicación acá azul, la actividad de la aduana, con el rubro tasa y el rubro derechos de exportación e importación. Dentro de la columna de tasas, tenemos una serie de aportes que hacen a la tasa de estadística con las distintas distribuciones. Y luego en derecho de importación tenemos la distribución a masa bruta, a ANSES, a provincias, los regímenes especiales de INCA, de Instituto Nacional de Teatro, de Radio y Televisión Argentina, de Defensa del Público, de proyectos, del Instituto Nacional de Música, todo cómo se va distribuyendo. Y también tenemos lo referente a la seguridad social, que es una facultad propia de la FIP, en lo que hace a la recaudación y su distribución, su asignación al ANSES. Pero después tenemos también creado, a través de la Secretaría Eléctrica, el Fondo Nacional de Energía Eléctrica, que también da cuenta de algunos conceptos que van a provincias, a fondos específicos, con masa coparticipable bruta y con masa coparticipable neta. Esto está elaborado por el licenciado Vicente Alberto Poyola para la Comisión Federal de Impuestos en su carácter de asesor económico financiero el 7 de agosto del 2019. Indudablemente que este laberinto lo van a ir desandando ustedes en su profesión el día de mañana y van a ver cómo lamentablemente nuestro país, hasta tanto no pueda resolver con claridad la determinación de este enjambre legislativo impositivo, va a estar muy condicionado a
el, al crecimiento económico, al crecimiento económico. Tengan presente de que conforme diversas notas periodísticas se calcula que el porcentaje de la actividad por fuera del sistema legislativo impositivo, lo que comúnmente llamamos economía en negro informal, es casi similar a un 30 o 40% de la actividad registrada, y que cuando se incentivan las funciones tributarias o impositivas del Estado, generalmente dan cuenta de una frase ilustrativa que dice de salen a cazar en el zoológico, o sea, salen a ver o a tener las alternativas dentro del propio mundo de la masa contribuyente, de contribuyentes, y no respecto de la ampliación de otras personas que muchas veces por la carga impositiva o muchas veces para sacar una ventaja o un beneficio, viven en la clandestinidad. ¿Mm? Es un desafío muy importante que a su vez tiene que ir de la mano de otro desafío que vuelvo a decir, el concepto de eficiencia del Estado. ¿Mm? El concepto de eficiencia del Estado lleva ni más ni menos a decir, bueno, a ver, ¿en qué se gasta? ¿Cómo se gasta? ¿Y qué resultado me da esto que se gasta? ¿Mm? Esas tres preguntas, o muchas más que podrían ir sumándose a ese cuestionario base, es lo que nos va a permitir tener discusiones más serias y más comprometidas respecto de la validez de estos impuestos. ¿Mm? Porque si damos un ejemplo al estilo de Doña Rosa, como decía un famoso periodista, que quería significar el tema de la ama de casa, de la persona común, o a un recuerdo de por ahí, alguna rémora de algún padre o alguna madre o alguna abuela, decir, alguien paga esto. O sea, no puede ser indiferente a nosotros. Y esa idea de que no, que el Estado paga, el Estado en realidad recibe la plata que nosotros le damos. Entonces, por eso tenemos que exigir y no ser indiferentes respecto de la eficiencia del Estado. No me puede dar lo mismo. O si me da lo mismo, bueno, soy una persona muy generosa, pero que no me queje después porque esta situación es de tal o cual manera. ¿Mm? A ver, vamos a seguir viendo el aporte de Elías. La verdad que muchas gracias porque está muy, muy bueno. ¿Mm? Bueno, acá por ejemplo, el impuesto país. El impuesto país, acuérdense, es lo que se paga por la compra de dólares para atesoramiento o por servicios o bienes en el exterior. El 70% de lo recaudado por dicho impuesto se asignará al financiamiento de programas a cargo del ANSES, de los cuales la distribución secundaria de ese 70% nos dice que el 60% va al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, INSGEP, que en realidad lo conocemos como PAMI, y después habla del 40%, y para cubrir sus prestaciones el 40%. El 30% restante de ese 70% va al Fondo de Integración Sociourbana para el financiamiento de obras de vivienda social, de los cuales un 30% tiene que ir a obras de infraestructura económica, un 5% al fomento del turismo nacional, y ahí para mí hay un error, debe ser un 30% para el financiamiento de obras de vivienda social, un 65% obras de infraestructura económica y un 5% para el turismo nacional. ¿Mm? Bueno, después nos da cuenta de distintas opciones, y acá tenemos un ejemplo de la recaudación tributaria de febrero en millones de pesos. ¿Mm? Para los que les gusten los números, acá tenemos un cuadrito que habla de la variación de los tributos, no fue la misma según la naturaleza de los mismos. Puede ver como que mientras en impuestos la variación fue de menos 5,9% los recursos originados en comercio exterior, y los de la seguridad social la caída supera el 18% en ambos casos, considerando la variación interanual del total de recursos tributarios de febrero del 2019 a febrero del 2020. ¿Mm?
al aplicar el índice de precio del consumidor, la variación interanual fue de menos 5,2%, mientras que respecto de enero del 2020, la caída es del orden del 12,3% en términos ajustados. El índice de precio al consumidor se usa como un elemento de mantener constancia, diríamos, respecto de las variaciones en los procesos inflacionarios. ¿Con qué lo ajustamos? Con ese índice, para saber si lo que yo recibo al día de hoy, qué equivalente tiene a lo que recibí hace un año. Bueno, y da otra serie de información. La verdad que agradezco nuevamente porque muy, muy, muy bueno. Bueno, a ver cómo estamos con el programa. Bueno, esto es lo que hablamos, los impuestos. Y nos queda hablar de la ley de presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. Es una denominación genérica de lo que constituye el presupuesto y se aplica a cualquier tipo de organización. El presupuesto gubernamental es aquel plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros, que abarca a todo el sector público. Para su elaboración se tienen en cuenta los presupuestos parciales que formulan los distintos organismos del sector público, los cuales se preparan en términos combinados, es decir, incluyendo todas sus transacciones y transferencias intersectoriales. El artículo 75 dice que corresponde al Congreso fijar anualmente y conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional, en base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas, y aprobar o desechar la cuenta de inversión. Sí, señor. Se está viendo todo blanco. A ver. Vamos de vuelta. Ahí. Ahí se ve, profe. Bueno, gracias. Así entonces que el presupuesto determina la Constitución que el artículo 75, como facultad o atribución del Congreso de la Nación, es la fijación, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, del presupuesto general de gastos y cálculos de recursos de la Administración Nacional en base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas, y aprobar o desechar la cuenta de inversión. El artículo 100 dice que corresponde al jefe de gabinete de ministros con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional previo tratamiento en acuerdo del gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo. El presupuesto debe presentarse el día 1 de septiembre de cada año y los proyectos de presupuesto de ingresos y gastos clasificados. Indudablemente que antes de la sanción o de la conversión en ley, el presupuesto pasa por diversos ciclos. El primero, que refiere a la preparación, que se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo, para lo cual, a su vez, ténganse presente que habla de un solo presupuesto para toda la nación. Los otros poderes, sobre todo el Poder Judicial o el Ministerio Público como poder o cualquier otro organismo, debe elevar y presentar para consideración del Poder Ejecutivo su propio presupuesto. Luego pasa a la etapa de sanción, que es a cargo del Poder Legislativo, y vuelve a una etapa de ejecución por parte del Poder Ejecutivo, que es el que dispone la recaudación de los fondos y la asignación conforme a la ley de presupuesto a cada una de las reparticiones, para culminar en el proceso de control, que tiene tanto un control de carácter interno o administrativo y tiene un control de carácter parlamentario o externo. En el control administrativo interno actúa la SIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación. Y en el control parlamentario externo, el Parlamento se ve auxiliado por la Auditoría General de la Nación.
Ambos institutos son organismos de control que los vamos a desarrollar cuando veamos la bolilla pertinente a órganos de gobierno. Pero tratando de interrelacionar el programa, tengan presente. La etapa de elaboración está delegada en el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Presupuesto y la Oficina Nacional de Presupuesto. También hay un link, ahora voy a ver si lo subo, respecto al funcionamiento de la Oficina Nacional de Presupuesto. La autorización legislativa establece que será la Cámara de Diputados, luego de analizado por la Comisión de Presupuesto, la que elabore un dictamen que puede modificar o no el proyecto, luego pasa a debate parlamentario en el recinto y se eleva a la Cámara de Senadores. Luego la Cámara de Senadores efectúa un análisis en la Comisión de Presupuesto, elabora un dictamen y se trata en el recinto. Pueden introducir modificaciones con lo que volvería a diputado, si no va al Ejecutivo sancionado como ley. Ojo al piojo, entonces, que cuando hablemos en la bolilla pertinente a los órganos y en la conformación del sistema bicameral, y cuando hablemos de Cámara de Origen, de Cámara de Diputados, aparte de la establecida en la Constitución, tenemos esta específica dispuesta por una ley. Tiene incidencia en el derecho parlamentario. ¿Qué sucede cuando el proyecto de presupuesto no es aprobado por el Congreso de la Nación? En esos casos, lo que sucede es que porque si no el Estado no podrá ejecutar ningún plan de acción. Bueno, en esos casos lo que sucede es que queda válido o convalidado el último presupuesto y en función de eso el gobierno puede ejecutar con la distribución de los recursos. Hubo casos, es más, yo creo que el actual gobierno no tiene presentado un presupuesto, está en elaboración. Es entendible que el actual gobierno no tenga presentado un presupuesto, ¿por qué? Porque conforme la fecha, la presentación del anterior presupuesto fue efectuada durante la gestión de otro gobierno y en función de eso fue que se planteó no tratarlo, extenderse el anterior. Esto también va de la mano de una serie de facultades extraordinarias que se delegan y que se ejecutan por el jefe de gabinete en lo que hace a la distribución técnica. Pero hoy diríamos que objetivamente este gobierno está sin ejecución de el presupuesto. A ver, hoy estamos full con los aportes. Muy bien. Así me gustan las clases. Acá está la Comisión de Presupuesto General de la Nación. Bien. Formulación, aprobación, ejecución, control. Perfecto, está el link. Respecto de lo que nos interesa desde el punto de vista constitucional, las normas constitucionales invocadas son el artículo 4, el artículo 39, el artículo 52, después habla del artículo 75, con lo referente a los distintos incisos, inciso 1, inciso 2, inciso 4, inciso 3, inciso 9, 8. Yo estoy hablando acá como que ustedes están viendo, perdón. Vamos a ir al elemento. Este es el enlace que compartió recién uno de los compañeros, que está muy bueno. El artículo 99, el artículo 100. Después da cuenta de la Ley de Administración Financiera y los sistemas de control del sector público nacional. Todo esto tiene incidencia respecto del sistema de control. Lo referente a el trámite parlamentario es propio de toda norma, ¿no es cierto? Iniciado en Cámara de Origen, los proyectos sí o sí tienen que pasar por las comisiones pertinentes que se determinan a través del reglamento interno y ahí tienen que obtener un dictamen. Como lo que pasó la semana pasada con lo referido a la reforma judicial que pudo haber estado en la información pública, ¿no es cierto?
Con esto terminaríamos lo que es la bolilla 3, nos quedaría empezar la bolilla 4. ¿Hay alguna pregunta? A ver, que vuelvo a la clase, al aula. Muchas gracias, Fe, por el aporte. Lo mismo que creo que era Elías, muy buenos los aportes, la verdad que ayuda muchísimo. Bueno, les decía que terminado esto, tendríamos que que estamos en condiciones de abordar la unidad 4. La unidad 4, ¿qué vamos a ver? En la unidad 4 vamos a empezar a ver algunos de los aspectos que hacen a la parte dogmática de la Constitución Nacional. Acuérdense que cuando vimos cómo era la Constitución en la República Argentina, habíamos observado que estaba determinada con un preámbulo, y luego con la intervención de dos sectores fácilmente determinables que uno denominábamos la parte dogmática y otro la parte orgánica, o del gobierno propiamente dicho. En esas circunstancias, nosotros tenemos que la parte dogmática de la Constitución Nacional refiere, sin más ni menos, a el enunciado de derechos, declaraciones y garantías que nos sitúan desde el punto de vista individual, social o colectivo respecto del poder. Vamos a buscar el power pertinente para hablar sobre ello. ¿Estamos acá en tema? Avísenme, por favor, si lo ven. Va. Unidad 4, Derechos y Deberes Constitucionales, primera parte. ¿Qué son las declaraciones de derechos y garantías? Declaraciones son enunciados solemnes sobre cuestiones importantes que sirven para caracterizar la organización política del Estado, su ideología funcional. Contienen así también principios y normas de tipo esencial que se refieren al Estado en su conjunto como tal. Señala como ejemplo el artículo 1, que vimos que se declara que nuestra forma de Estado es representativa, republicana, nuestra forma de gobierno, perdón, y nuestra forma de Estado sería federal. Derechos, señala como ejemplo lo anunciado en el artículo 14. El concepto de derecho está referido a la suma de atributos que una persona tiene por su sola condición de tal, resultando, en tal sentido, las posibilidades que a éste le permiten dar, hacer o no hacer. Veamos después el texto, el artículo 1, el artículo 14. En el artículo 14 dice que los habitantes de la nación gozarán de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, y ahí hace una serie de enumeración de estos derechos. Y las garantías resultan comprensivos de aquellos medios, mecanismos o instrumentos dispuestos al alcance de los individuos para asegurarle a ellos el ejercicio de sus derechos. Se encuentran en esto la categoría de las garantías procesales en sí, que constituyen procesos o tipos de juicio, podríamos señalarlo para que ustedes lo identifiquen más fácil, como el amparo, habeas data o habeas corpus, y existen también otras garantías que deben darse a lo largo de todos los procesos, que son las enunciadas en el artículo 18, que son también conocidas como las garantías individuales, que hablan de el principio de inocencia, de la necesidad del juez natural, del derecho de defensa, de la inviolabilidad del domicilio, etcétera, 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 que lo vamos a ir abordando oportunamente. Ahora vamos a los ejemplos. Como yo les decía, respecto de las declaraciones, esos enunciados de tipo solemne, tenemos identificados el artículo 1 y 22 respecto a la forma de gobierno, el artículo 2 con esa declaración en materia religiosa
la libertad de culto consagrada en el artículo 14, las condiciones a que deben ajustar el funcionamiento constitucional las provincias, la intervención federal de las provincias, la validez de los actos públicos y procedimientos de una provincia a las demás, lo referente a la extradición interprovincial, la defensa del orden constitucional del sistema democrático, lo referente a cargos políticos, igualdad de varones y mujeres, y lo referente a los partidos políticos como base del sistema democrático. Respecto de los derechos, tenemos lo consagrado en el artículo 14, como dije, los derechos de enseñar, aprender, trabajar, circular, industria lícita, los derechos del trabajador, el derecho a organizarse en gremio, que están en el 14 bis, referido a la reforma constitucional de 1957, tengan presente siempre esta vinculación con otros temas que ya vimos o con otros temas que podamos verlos, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad ante la ley, determinado en el artículo 16, el derecho a la propiedad en el artículo 17, el derecho a la intimidad en el artículo 19, los derechos del consumidor y medio ambiente, entre otros, del artículo 42. Y las garantías, el amparo individual, el amparo colectivo, el habeas corpus, el habeas datas, y las contenidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que luego iremos viendo cuáles son. ¿Cómo podemos clasificar a los derechos? Para clasificar a los derechos, lo fundamental es tener en cuenta esta columnita que estoy marcándoles acá, como para que ustedes se luzcan cuando tengan que exponer esto. Entonces, primero tengo que tener en cuenta cuál va a ser el criterio clasificador. Entonces, los derechos, conforme el contenido, pueden ser individuales o colectivos. Según su orden de consagración en el texto constitucional, que se corresponde con la evolución del constitucionalismo, vamos a tenerlo de primera, segunda y tercera generación. Según se encuentren o no encuentren expresamente reconocidos, enumerados y no enumerados, y según que resulten exigibles en operativos y programáticos. Bueno, los derechos, conforme su contenido, que dijimos que podían ser individuales o colectivos, resultan ser aquellos que importan solo al individuo como persona, los determinados individuales, y aquellos otros que importen a la sociedad en su conjunto. Dentro de los derechos individuales que importen solo al individuo como persona, tenemos los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos cívicos, los derechos personalísimos y parte de los derechos económicos y sociales. Y los derechos colectivos, que tenemos aquellos que importan a la sociedad, aquellos que pueden ser invocados y ejercidos por los propios particulares, los derechos que refieren a la ecología o al medio ambiente, los derechos a la preservación del patrimonio cultural y artístico y los derechos de consumidores y usuarios. Según el orden de aparición en la consagración constitucional, tenemos los de primera generación que se refirieron a los derechos civiles y políticos reconocidos durante la etapa del constitucionalismo clásico, los de segunda generación, que son aquellos derechos sociales, económicos y culturales que surgieron al constitucionalismo, a la par del constitucionalismo social en el siglo XIX, y los derechos de tercera generación, que son los derechos colectivos que fueron incorporados en los últimos años en las diversas constituciones modernas. Si hacemos un paralelo acá con la consagración constitucional de nuestro país, dentro de los de primera generación tendríamos lo de la Constitución de 1853-1860, dentro de lo de segunda generación, aquellos que se introdujeron en la reforma de 1957, y dentro de los de tercera generación, aquellos que se introdujeron en la reforma de 1994. Dentro de los derechos de primera generación, que dijimos tenemos los personalísimos, civiles, cívicos y políticos, tenemos lo siguiente. Dentro de los personalísimos, el derecho a la vida, a la integridad física, a la integridad espiritual, el derecho a la libertad en todas sus formas. Dentro de los civiles, tenemos la igualdad en el acceso al empleo, la igualdad de la ley, la igualdad entre nacionales y extranjeros. Dentro de los cívicos, tenemos el derecho a resistirse contra actos de fuerza, el derecho de reunión con fines políticos, de asociación con fines políticos, de formar partidos políticos, el derecho de adquirir la ciudadanía, el derecho de peticionar a la ciudad, a las autoridades, el derecho de libertad de prensa, efectos de expresar ideas políticas,
el derecho de iniciativa popular. Dentro de los políticos, el derecho de elegir y ser elegido y el de la representación política. Los derechos de segunda generación son aquellos llamados sociales o económicos porque están destinados a compensar diferencias naturales existentes por la distinta ubicación de cada individuo en el seno de la sociedad, específicamente derivadas de la relación laboral de dependencia entre obreros y empresarios, pero que también abarca otros aspectos tendientes a proteger, como por ejemplo la familia. Dentro de estos derechos sociales y económicos, que hay que referenciarlos con la inclusión del artículo 14 bis en la reforma constitucional de 1957, tenemos aquello que protege la dignidad del trabajador dependiente, sobre todo en las condiciones que desarrolla su labor, por ejemplo, salario digno, vacaciones pagas, asegurarle la satisfacción de los gastos por las lesiones dentro del trabajo, el principio de igual salario, igual pago. La segunda parte que consagra derechos gremiales, que hablan de la existencia de las asociaciones de los trabajadores con los derechos que a ellos les corresponden, como por ejemplo el derecho a desarrollar su conflicto a través de la huelga, está legitimada la huelga, a los sindicatos, la posibilidad de resolver sus conflictos a través de un ámbito de intervención administrativa, donde tienen que ser escuchadas las partes, la posibilidad de celebrar a los gremios y resultar obligatorio para los empleados, pero también para los empresarios, la realización de los convenios colectivos de trabajo. Y en la última parte, derecho de seguridad social, englobando a la familia, al trabajador, cuando habla de los beneficios de los seguros sociales, el bien de familia, la vivienda, el acceso a la vivienda y demás cuestiones. Dentro de los derechos de tercera generación, también llamados colectivos, que surgen a la luz del impulso reformista constitucional plasmado en nuestro país en la última década del siglo XX, en 1994, son aquellos que tienen en cuenta la sociedad como un ente colectivo frente al propio Estado. O también respecto de otros entes que por su accionar tienen una entidad tal que pueden ser equiparables a entes públicos por el ejercicio de factores de poder. De tal manera, incentivan la acción conjunta y la defensa de intereses comunes a la sociedad en su conjunto, que sobre todo trascienden las voluntades individuales o sectoriales. Dentro de ellos podemos mencionar el derecho a la protección del medio ambiente, que tiene una protección de carácter dogmático, con una declaración de derechos a un ambiente sano y equilibrado, su reconocimiento a todas las personas, conjuntamente con el correlativo deber de estas de cuidarlo y reparar los daños que se causen, y un carácter orgánico, establece funciones y obligaciones por parte del Estado de carácter legislativo y administrativo destinado a asegurar el ejercicio de los referidos derechos. También están los derechos del consumidor y usuario, que consagra la protección de una de las partes de la relación de consumo, el consumidor, que lo reconoce como el débil jurídico frente a las prácticas comerciales del empresariado o productor o de cualquiera de los eslabones que conforman la cadena de producción, distribución y comercialización, con el fin de tornarlas más equitativas, tal como antes sucediera con el trabajador frente al empleador. Estos son algunas de las clases de derechos. La otra que nos daban era respecto de la enunciación o no. Entonces, conforme a ello, tenemos los derechos explícitos, que son los que uno agarra el texto constitucional, hoy por hoy ampliado a todo ese abanico de derechos consagrados en los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, y allí los encuentra, que son los explícitos, y aquellos implícitos, que nacen del principio de soberanía popular y de la forma republicana de gobierno. Si bien acá en el PowerPoint se mencionan los tratados de derecho internacional de derechos humanos, yo entiendo que estos tratados se encuentran explícitamente incorporados en nuestra Constitución y que no hace falta recurrir al principio de soberanía popular de la forma republicana para darlo por entendido, porque hoy por hoy esto es igual a esto. Entonces, tengamos presente tal
tal circunstancia. ¿Mm? Respecto de la posibilidad de exigencia o no de los derechos, dijimos que hay normas operativas que no necesitan ser reglamentadas por otras normas, ya que son por sí autosuficientes, y hay otras normas de carácter programático, que aquellas que necesitan de normas posteriores para la reglamentación y que las hagan funcionar plenamente. Como por ejemplo acá está lo de la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas, en las ganancias de las empresas. Eso necesita una sanción posterior. ¿Mm? Sanción pendiente en nuestra organización actual. ¿Mm? Bueno, a ver qué temita tenemos. A ver si nos va a dar este momento, si no, los caracteres de los derechos. Bueno, no nos va a dar en el tiempo que nos queda hablar de los caracteres de los derechos, lo voy a dejar para la próxima clase, empezar a arrancar desde ahí. Hoy, la verdad que estuvo bueno los aportes que hicieron, espero que les hayan interesado esos temas. Y bueno, quedaría para los que quieran ir viendo en función de lo que planteó, a ver si no me funciona mal. En función de lo que planteó David hoy temprano, el impuesto a las grandes riquezas, si a ustedes les parece, podemos ir tomando ahora las noticias públicas que vayan saliendo. Yo voy a ver si consigo el proyecto en sí, en qué consiste. El proyecto, diríamos, una vez que esté subido en la página del Congreso, y podemos ir dedicando a lo largo de el desarrollo de las distintas materias, sobre todo ahora en esta que vamos a ir viendo de algunos derechos, la relación que podemos llegar a encontrar a favor o en contra, y nuevamente señalo lo que siempre indico cuando uno habla de opiniones en relación a los temas. ¿Mm? Las opiniones no son evaluables en sí porque tenga que haber una opinión tal. La opinión es evaluable en el sentido de la participación que el alumno da a la materia, al contenido. Entonces, no tengan miedo. Yo tampoco tengo certeza de la confiabilidad de mis opiniones. Sí sé que son mis opiniones y trato de sostenerlas o explicarlas o justificarlas, pero no hay verdades absolutas. Entonces, por favor, invito así, como David tiró este tema, como los otros chicos acercaron otros elementos, a hacer de esa manera lo más interactiva posible la clase y bueno, ir desandando este caminito que espero vaya resultando de su agrado y que sobre todo resulte de su utilidad para el día de mañana. ¿Mm? Con esto me despido y los espero el lunes. Que tengan muy buenos días, y gracias por todo. Profe, Sí, señor. yo tenía una consulta. Creo que ya habrán cerrado las listas y quería saber si le respondieron el reclamo de que yo estaba en el grupo y me se habían quitado. Me fijo, ¿eh? Listo. Nos vemos. Disculpame, entra una llamada. No, está bien, está bien.